Empezamos, ¿sí? Buenas tardes, muchas gracias por venir aquí a esta presentación del libro Queríamos un Calatrava, de Yatser Moss. Nos acompaña y le estoy muy agradecido que haya venido Ibon Areso también, como sabéis, como le conocéis, exalcalde de Bilbao. Os agradezco doblemente que hayáis venido, porque todos sabemos que es el primer día soleado de primavera y cómo están las terrazas, pero en fin, es un dato simplemente. Bueno, os voy a presentar un poco muy rápidamente a las dos personas que tenemos aquí que van a hablar sobre, no solo sobre Calatrava, sino también un poco sobre la influencia de los arquitectos en las últimas décadas en la regeneración urbana, el papel sobresaliente que han tenido, y ellos nos dirán si antes lo tenían sí o no, en fin, de todas estas cosas que desde luego afectan muy directamente a lo que es nuestra ciudad. Por eso hemos invitado a Ibon Areso en 1987, después de trabajar 11 años en su propio estudio, porque él es arquitecto, aparte de por las otras cosas que le conocéis. 1987 fue el director del Plan General de Ordenación Urbana, que digamos es el documento base, es como la madre del cordero de todo lo que ha venido después y de todo lo que estamos viviendo aquí en Bilbao. Si hablo un poquito de memoria, pero creo que es en el 91 cuando con Josu Ortuondo, cuando en mayo del 91, cuando es concejal de urbanismo, y luego ya con Azcuna era como el coordinador de toda la planificación urbana de Bilbao. Así que yo siempre digo que Ibon Areso es la persona que mejor conoce cuál ha sido el desarrollo de Bilbao, y de hecho cuando Yatser Moss me preguntó con quién tenía que hablar para un libro anterior suyo, Arquitectura Milagrosa, inmediatamente le dije ese nombre y así quedaron. Respecto a Yatser Moss, es periodista de La Vanguardia, es su director de La Vanguardia, muy conocido en Barcelona, estuvo 20 años de redactor jefe de la sección de Cultura, y bueno, y ostenta esa cosa tan rara ahora mismo, ¿no?, que es crítico de arquitectura. Yo creo que crítico de arquitectura como tal solo estáis como media docena y creo que sobra alguno, ¿no? Bueno, pues uno de ellos, probablemente el más conocido, sea Yatser Moss, que valga simplemente como anécdota, pero yo recuerdo que estuvimos juntos en la apertura o en la presentación más bien del Museo de la Universidad de Navarra, hecha por Rafael Moneo. Moneo, obviamente, Moneo es un dios de la arquitectura en este país, ¿no? Y la forma tan efusiva en que le saludó a Yatser Moss me dejó como bastante impresionado, de verdad. Yatser Moss, además del libro este que venimos a presentar hoy, Queríamos un Calatrava, viajes arquitectónicos por la seducción y repudio, que es una biografía, entre una biografía en el sentido más estricto de la palabra, vital, ¿no?, de lo que es Calatrava. También es, pues efectivamente, un viaje por todas sus obras arquitectónicas, ¿no? Bueno, pues yo creo que sin más, Yatser Moss en principio va a hablar unos minutos, va a presentar un poco su tema y luego ya entraremos en conversación. Yo moderaré un poco el debate o conversación entre Yatser y Ibon Areso. Así que cuando quieras, Yatser. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, también al alcalde por participar en esta mesa. Como dice Iñaki, hablaré brevemente sobre el libro para hacer una presentación en 10 minutos y luego ya entramos. Durante los ratos perdidos, y espero que no completamente perdidos, a estudiar un poco la trayectoria profesional del arquitecto, ingeniero y artista plástico Santiago Calatrava. Mi mujer me lo desaconsejó, me decía, ¿no te gustan más Herzog y de Meuron o no te gustan más Saná? Además, ¿no te has enterado de que la gente que entra en tratos con él a veces acaba en los juzgados? La respuesta a estas tres preguntas era sí, me gustaban más los otros y sabía cómo acababan a veces, pero seguí adelante y enseguida me di cuenta que había material para un libro y lo escribí, se publicó y aquí estamos. ¿Por qué seguí con esa pesquisa a pesar de esos problemas hipotéticos? Bueno, diré en mi descargo, como avanzaba Iñaki, que llevo 40 años de labor profesional, muchos de ellos, la mayoría,
como periodista cultural y con una especial afición por el tema arquitectónico desde Barcelona 92, en el que ya a finales de los 80 empezaron a pasar muchas cosas en este campo. Y bueno, me metí en él y he entrevistado a muchos arquitectos, he escrito sobre arquitectura, estoy publicando críticas desde hace 10 o 15 años. Y me llamó mucho la atención en el caso de Calatrava que como alguien que había sido tan famoso, tan querido, tan deseado, que le llamaban de todas partes, de repente su perfil y la percepción que se tenía de él empezó a variar y más bien era aquella persona que dejaba las obras un poco mal o que tardaban mucho o que tenían muchos sobrecostes. Y yo me pregunté, ¿cómo puede ser que se dé una evolución copernicana? Lo voy a estudiar. Bueno, y lo estudié. ¿Y cómo estudiarlo? Pues viajando de Bilbao a Nueva York o de Barcelona a Milwaukee, visitando una quincena de obras y, sobre todo, hablando con los técnicos, con los clientes, con los usuarios de las obras, para que me contaran un poco pues, qué problemas había habido, cómo había ido la cosa, etcétera, ¿no? Y bueno, de esa serie de visitas se deduje pues, una serie de conclusiones porque más o menos coincidían en la mayoría de los casos, ¿no? La conclusión que sacabas finalmente solía ser la misma. Y así, en un resumen apresurado, podríamos decir que la conclusión es que Calatrava es un profesional de muchísimo talento, con una capacidad de trabajo infinita, duerme 3 o 4 horas, las otras trabaja, y lo cual a priori no es malo, ¿no? Pero luego fui viendo como que el problema era que había asumido más encargos de los que podía gestionar de un modo irreprochable y que, en consecuencia, a veces tardaba mucho en entregar el proyecto ejecutivo, menudeaban después los modificados durante la obra, se incrementaban los presupuestos, algunos rasgos que parecía que tenían que ser definitorios del proyecto, como algo que se movía, alguna pieza que se movía acababa no moviéndose. Y, en fin, bueno, pues la suma de todas esas consecuencias era lo que ha ido a que se tenía que ir. ¿Por qué, fue otra pregunta, se comportó de modo tan reiterado, digamos, por esta senda que finalmente lo que le ha granjeado ha sido pues, más abucheos a veces que aplausos, ¿no? Yo creo que por diversas razones, de las que mencionaré rápidamente 3. Una es la relativa a su ambición, otra a su multifacética identidad profesional y una tercera a su, en ocasiones, muy devota y muy complaciente clientela. En primer lugar está su ambición por ser único y por ser el número 1. La vida, declaró Calatrava cuando era más joven, parece empujarte a entrar en los carriles de la persona normal, del despacho normal, de los intereses normales, del éxito normal. Y a mí todo eso no me interesa. Loable decisión, sin duda, siempre y cuando uno no la lleve demasiado lejos, por ejemplo, hasta la extravagancia. Citaré otra declaración calatraveña, esta a propósito de su puente en Mérida, también una declaración antigua, que colocó con escasa deferencia hacia el preexistente y vecino puente romano. Decía Calatrava entonces, a mí me parece adecuado plantar un objeto extravagante y hacer un alarde técnico de contexto de subdesarrollo tecnológico como el de Mérida. No sé. La identidad profesional, exhibida por el propio Calatrava, que no tiene abuela y afirma que él es un arquitecto que construye, abro comillas, obras de pura ingeniería inspiradas en el alma del artista, cierro comillas. Pero lo cierto es que esas 3 profesiones, ingeniero, arquitecto y escultor, digamos, a veces, bueno, siempre tienen protocolos de actuación divergentes, son libres para hacer lo que les dé la gana, lo que quieran. Los arquitectos, en cambio, están sujetos a las exigencias del cliente y del entorno también y no pueden olvidarse de la excelencia formal. Y los ingenieros, en cambio, se ufanan de hallar la línea recta entre el encargo y su solución al precio más ajustado. El problema radica en que no es fácil, como les decía, conciliar los 3 métodos de actuación de estas profesiones, porque quien esboza sus proyectos como si pintara una acuarela, pero luego tiene que convertirlos en obras arquitectónicas y no precisamente por la vía de la ingeniería canónica, puede lograr edificios espectaculares, sí, pero también lo suficientemente caprichosos como para que resulten ingenierilmente redundantes, artísticamente opinables y económicamente ruinosos. Tercera fundamental e imprescindible razón para explicar por qué Calatrava ha hecho lo que ha hecho. Sus clientes se lo han consentido. Unos más que otros, por supuesto. No hay clientes más entregados que los suyos. En Tenerife, donde tiene un auditorio muy espectacular,
Mientras se construía este auditorio, se publicó una revista corporativa en la que Demiurgo curvo, dios griego, faraónico constructor, señor de la forma, proveedor de símbolos, garante de proyecciones internacionales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién viene arriba con semejante atracón de elogios? ¿Cuán arriba se va quien ya tiene la autoestima muy hinchada? Pues muy arriba. A veces quienes han querido ver en Calatrava formar una ciudad, lo que han hecho al fin ha sido un flaco favor a dicha ciudad. Y es que cuando la desbordante vis propositiva de Calatrava se combina con la ingenuidad o la megalomanía de ciertos gestores políticos, incapaces de velar por un uso irreprochable de los fondos colectivos, los resultados pueden ser discutibles. Para no cansar, terminaré esta introducción con unos comentarios sobre la relación de Calatrava con dos ciudades en concreto, que son Bilbao y Madrid. En el primer caso haré alusión a la debilidad por el capricho que ha mostrado el arquitecto en ciertas obras. En el segundo me referiré a lo que puede ocurrir cuando los clientes públicos se entregan incondicionalmente a este arquitecto. Como ustedes saben, Calatrava tiene dos obras en Bilbao, el puente de Zubizuri y el aeropuerto de Loiu. En ambas se ha expresado una de sus características, el capricho. Todos ustedes saben que del Zubizuri y de sus losetas rotas y reemplazadas por cientos, y de los resbalones que ahí se producen cuando llueve o hiela, cosa que en Bilbao ocurre con alguna frecuencia. ¿Por qué se obstina Calatrava en poner tableros de vidrio en sus puentes, pese a conocer los problemas que han dado en Bilbao, Murcia o Venecia? Pues porque quiere que tengan una presencia escultural de día y también de noche. Y la mejor manera para lograrlo es con retroiluminación, es decir, poniendo los focos bajo el puente para que de noche lo proyecten hacia el cielo y hacia el río. Y eso requiere tableros transparentes, aunque sus usuarios resbalen. Les voy a dar dos datos más del capricho calatraveño, que además es mudable, como verán. En la obra del aeropuerto, Calatrava pidió a la constructora un granito con un punto de azul para el pavimento. Según me dijo uno de los jefes de obra, localizamos una cantera en Trujillo cuyo granito satisfacía la predilección de Calatrava. Contratamos el granito, lo transportamos, lo cortamos y llevábamos ya montadas buena parte de las piezas cuando un arquitecto de su equipo nos comunicó: he hablado con Santiago y dice que quiere cambiar el granito por una arenisca de tono más apagado. Nos quedamos helados. El contratista, que estaba presente en la conversación, sentenció: esos son dos sondicones más. Aclararé que sondicón, palabra derivado de sondica, el anterior aeropuerto, era una unidad monetaria, 100 millones de pesetas, inventada a pie de obra y con la que se mesuraban sus frecuentes desvíos presupuestarios. Otro ejemplo de capricho. Para los bancos del aeropuerto, que son de su diseño, como casi todo allí, Calatrava pidió tablas de madera de cedro expresamente traídas de Canadá, que dicho sea de paso, está todavía más lejos de Bilbao que Trujillo. De todas las maderas posibles tenía que ser esa. Cuando Calatrava los vio construidos, decidió que no le gustaban y pidió que se lacaran de blanco. Se supone que si se elige una madera del otro lado del Atlántico y se importa, con el previsible sobrecoste, es porque se valora su aspecto, su veta o su textura. Todo eso se perdía al lacarla de blanco. Al fin se le pudo convencer para que en lugar de lacarla, la tintara de blanco, con lo que no se perdían las vetas o las aguas de la madera. Por no hablar de que en Loiu, Calatrava quiso cambiar la cubierta de metal de la terminal por otra de vidrio cuando ya estaba prácticamente terminada. Tampoco le dejaron. Pasemos ahora al caso madrileño y digamos que algunas de las obras de Calatrava son suntuarias, no solo atendiendo a su coste final, sino incluso a sus planteamientos iniciales. Ese es otro motivo por el que su reputación ha sufrido. Les pongo un ejemplo claro. Su columna dorada de 93 metros de altura en la Plaza de Castilla de Madrid. Esta obra fue suntuaria desde el mismo momento de su concepción. La idea de los directivos de Caja Madrid era, abro comillas, encargarle algo, cierro comillas, a Calatrava para festejar el tricentenario del Monte de Piedad que estaba en el origen de dicha caja de ahorros.
Era pues un proyecto un tanto inconcreto con el que la entidad reclamaba al gran arquitecto un ornato público para festejar sus 3 siglos de vinculación a Madrid. Este proyecto inconcreto halló la más entusiasta colaboración del poder político. El alcalde, entonces Alberto Ruiz Gallardón, jefe del ayuntamiento que debía correr con los costes no de la construcción sino del mantenimiento posterior de la obra, declaró que la ausencia de Calatrava en Madrid era, abro comillas, una herida que nos dolía, cierro comillas. Y tanto le dolía que se embarcó irreflexivamente en la operación, puesto que no sabía lo que iba a costar el mantenimiento que se comprometió a pagar. Aunque peor hubiera sido, eso sí, si lo hubiera sabido, desde luego. Calatrava decidió que ese algo, entre comillas, sería una columna dorada equipada con un mecanismo que daba a su piel de lamas metálicas un movimiento ondulante, causando la impresión, ilusoria, claro está, de que el monumento despegaba y se elevaba hacia el cielo. Un movimiento que todos calificaron como la esencia del proyecto. Cuando le propusieron la obra, a Calatrava le dijeron que no podía costar más de 6 millones de euros. Lo que hizo Calatrava a continuación fue presentar un proyecto que costaba de salida 36 millones de euros. Hubo mucho tira y afloja durante las negociaciones presupuestarias, debido a lo cual la torre bajó de los 120 metros de altura iniciales, esto es, más altura que las 2 torres Kío entre las que se situaba, hasta 60, y luego remontó hasta los finales 93 tras adelgazar para reducir materiales y precio. El material más característico del monumento, y el más caro, se llevaba un 60% del presupuesto, era el bronce que daba cuerpo a las lamas que envolvían la columna y simulaban su movimiento. Pero a media construcción, Calatrava decidió que las quería revestir de pan de oro. Esto fastidió al cliente, no tanto por el nuevo desembolso que suponía el pan de oro, como por el hecho de que Calatrava hubiera querido antes las lamas de bronce, cuya presencia o cuya prestancia iba a desaparecer bajo la pátina de pan de oro. De manera que en lugar del caro bronce, a la postre invisible, bien hubiera podido fabricar sus lamas con acero inoxidable. En el libro corporativo que Caja Madrid editó para festejar la inauguración de la columna, y a propósito de su utilidad, leemos, comillas, son 93 metros que le hacen cosquillas al cielo, cierro comillas. Sobre esa función no caben dudas, particularmente en los días de nubosidad baja. Pero para el paseante libre de obediencias bancarias, la pieza bien podría parecer un homenaje ostentoso que se hizo Caja Madrid, revestido de ese material que algunos gitanos denominan colorao y que gustan de lucir en cadenas, pulseras y abalorios como prueba de una supuesta y a veces ficticia holgura económica. Aquel movimiento, que era la esencia del proyecto, desapareció paulatinamente hasta paralizarse por completo. Entre otros motivos porque el coste del mantenimiento que requería la columna era muy elevado. El Ayuntamiento de Madrid dispone de unos 600.000 euros anuales para mantener su parque monumental, integrado por unas 2.000 obras. Pues bien, el mantenimiento de la columna de Calatrava se iba a llevar ella sola el 25% de esa cantidad. Y todo para erigir una columna a la que se suponía, ya que no utilidad práctica, un valor simbólico. Escribía Rodrigo Rato en la antes mencionada publicación corporativa. Este monumento nos invita a todos a contemplar, mediante su esbeltez ondulante, un futuro de unidad, movimiento y armonía. Escribía Ruiz Gallardón. El binomio formado por la ciudad y la caja de ahorros se traducía en una generación de riqueza y bienestar para ambas, y es lógico que en el tercer centenario de su existencia se exprese simbólicamente esa pujanza compartida con un lenguaje arriesgado y audaz. Y el propio Calatrava, en un rapto de acentos eucalípticos, había definido el monumento como un obelisco móvil que participaba de la masculinidad, de la vertical y de la delicadeza y la feminidad del movimiento. O sea que quien se plantara ante esa columna se situaba ante un futuro de unidad, movimiento y armonía, ante una generación de riqueza y bienestar, ante un lenguaje arriesgado y audaz, ante la masculinidad y la feminidad. Todo eso simbolizaba en 2010 la obra de Calatrava en Madrid. Pero luego, en 2012, tan líricas metáforas serían barridas por la catástrofe de Bankia, la mayor crisis de la historia financiera española, necesitada de un rescate pagado con dinero público, que se cifró entonces en 23.000 millones de euros.
En fin, valgan estos dos apuntes para señalar que los caprichos del arquitecto y la entrega incondicional de algunos de sus clientes están en la base de los problemas que generan algunas obras de Calatrava. Y aquí lo dejo de momento. Bueno, pues yo quería empezar el debate un poco cogiendo dos fechas que son aproximadas, que es la 1987, que es el año en que se da ¿no? que se publica el Plan General de Ordenación Urbana, si no me equivoco. No, es posterior. El plan se aprueba sobre el 93 o sobre el 93, en el 87 sí. Es cuando yo entro en la oficina del plan y se empieza a redactar. Efectivamente. Bueno, es el proceso un poco de redacción y también que coincide más o menos con la publicación de Yasser de La ciudad de los arquitectos, que es del año 92 y que también efectivamente es un poco el proceso de regeneración de Barcelona o de remozamiento, en fin, como queramos llamarlo, ¿no? En ese sentido, las dos ciudades, cada uno haciendo su camino, pues estaban en ese proceso de renovación. Yo quería preguntaros si la opción por la arquitectura, por una arquitectura que de alguna manera fuera señera o que fuera visible, que llegase un poco a la percepción ciudadana, ¿fue una opción deliberada o fue que fue saliendo así? No, en el caso de Bilbao fue expresamente deliberada y buscada. No, vamos, sin ninguna duda, porque lo hicimos así. Y eso obedece a algunas circunstancias. Bilbao había sufrido, digamos, un colapso de su sistema económico. Estaba basado en el monocultivo económico de la industria pesada. Y ese colapso de las ciudades industriales no fue propio de Bilbao, sino de todas las ciudades de tipología de industria pesada del mundo occidental. Por tanto, la crisis no fue una crisis coyuntural, como pudo haber otras, crisis del petróleo, etc. Era una crisis estructural y definitiva. Se cerraban los astilleros, se cerraban los altos hornos, etc. Y eso lo que produjo es un impacto social y urbano terrible en la ciudad. En el área metropolitana había un 25% de paro, en algunos municipios como Sestao se superaba el 30%. Y en ese contexto se hace el Plan General de Bilbao. Y el leitmotiv, digamos, el objetivo del nuevo Plan de Bilbao es conseguir nuevo empleo. A nosotros, yo cuando he dado charlas por ahí, por el mundo, pues muchas veces cuando presentan, digamos, otras ciudades en congresos, pues sus proyectos, etcétera, suelen estar basados en la sostenibilidad, en el tema del medio ambiente, etcétera. Yo, aunque no es políticamente correcto, tengo que reconocer que no era nuestro objetivo. Como suelo decir, primero comer y luego filosofar. Por tanto, era el empleo. Y el problema es que nosotros sabíamos que el empleo en el futuro estaba ya en el sector terciario, que la agricultura había dado trabajo durante 4.000 años a la humanidad, después vino la industria que dio trabajo durante 200 años a la humanidad, pero que realmente el 70% del empleo estaba en el sector terciario y en el sector servicios. Eso no quiere decir que renunciásemos a la industria, no se trataba de pasar de haber sido todos trabajadores de la industria a ser todos camareros. Y con lo de ser todos camareros estoy caricaturizando demasiado el concepto terciario, que es mucho más complejo, mucho más rico y mucho más sofisticado. Pero para entenderlos, también nos interesaba la industria, pero esa nueva industria iba a ser mucho más tecnológica, robotizada, industria que genera riqueza, pero no empleo masivo. No hay que renunciar a generar riqueza. El problema es que tienes que buscar luego empleo masivo para repartir la riqueza. Y eso estaba en el sector servicios. Y el problema es que el sector servicios, para implantarse, requiere entornos mucho más cuidados y mucho más selectivos. No se implanta en zonas desmanteladas, de cacharrería, medioambientalmente desastrosas, etc. Y teníamos que hacer un cambio urbano de todo el chasis físico de Bilbao, de pasar de la ciudad industrial a la ciudad postindustrial para conseguir esas nuevas oportunidades de empleo y esas nuevas inversiones y actividades económicas. Ese fue el leitmotiv del nuevo Plan de Bilbao y del cambio de Bilbao. Fue un problema de necesidad, no fue una visión de futuro, no fuimos muy listos y nos adelantamos a los acontecimientos, sabíamos que la industria pues, estaba ya en declive, que venía el terciario, no, nosotros ya nos habíamos hundido. Esto digamos, es una reacción, digamos, contra la muerte de la ciudad. Y dentro de esa ciudad, digamos, más amable, más atractiva, la calidad de las urbanizaciones y de determinados elementos de las arquitecturas era un objetivo. Primero, para hacer una ciudad más bonita, más agradable y más amable para todos los que estábamos en Bilbao. Pero además,
Quiero decir que a veces estamos hablando de las arquitecturas, yo estoy hablando también de los parques, de los paseos, etcétera, ¿no? Pero además de hacer esa ciudad, sobre todo para nosotros, para los que estábamos aquí, más interesante, también ayudaba a atraer actividades económicas. Pues, quiero decir, hay empresas que buscan emplazamientos alternativos. Oye, pues Bilbao está muy bien y tal. Por ejemplo, nosotros no pretendíamos, ni pretendíamos entonces, ni pretendemos ahora ser una ciudad turística. No tenemos, digamos, ni especiales condiciones para ello, etcétera. Pero de lo que estábamos muy escarmentados era del monocultivo económico, basado en la industria pesada. También había servicios bancarios o financieros o de ingenierías al servicio de esa industria, pero el monocultivo estaba alrededor de la industria. Y uno de nuestros objetivos era diversificar la economía. Y dentro de esa diversificación, dices, bueno, pues si hago esa tarta de quesitos, digamos, pues un pedacito, no mi objetivo como otras ciudades, un pedacito, pues que sea también el turismo. Ahora estamos más o menos en el 6%, nunca nos interesaría pasar del 8%, por decirlo así. Pero claro, cuando se dice turismo, se dicen muchas cosas. Hay turismo de sol y playa, turismo de sitios arqueológicos e históricos, turismo de naturaleza, turismo sanitario o médico, turismo religioso, viajes a la Meca o a Roma o a Santiago, etc. Y cada ciudad tiene que saber buscar el nicho de turismo al que puede aspirar. No vale decir turismo, sino a qué turismo yo puedo aspirar. Y el turismo que entendíamos al que podíamos aspirar era un turismo urbano, pues de puentes de Semana Santa, de fines de semana, etcétera, y sobre todo de congresos. Y para traer ese tipo de turismo, digamos, urbano y de congresos, tener algunas arquitecturas singulares nos parecía que era un elemento de esa estrategia. Cuando se hace un congreso de médicos o de lo que sea, el congreso tiene... No sé si me estoy enrollando demasiado. No, me cortas cuando haga falta. Con esto ya voy terminando el tema. El turismo tiene, digamos, el Congreso tiene un objetivo que es científico, pero además que le vengan muchos profesionales de ese campo. Pero para el que va, tiene dos componentes. El puramente científico, lo que va a aprender, lo que va a intercambiar de conocimientos, etcétera, pero también tiene un componente lúdico y turístico. Y, por tanto, cuando se hace un congreso se buscan ciudades alternativas donde yo creo que voy a traer más visitantes. Pues si nosotros tenemos un metro de Norman Foster, el Guggenheim de Getty, etcétera, entendíamos que podíamos traer más congresos. Y ese, digamos, sí que fue un objetivo buscado. Yo tengo que decir que en el año 94, cuando todavía estamos en el fondo del pozo, poco después, en el 91, así habían sido las batallas en el puente de Deusto, el cierre de los astilleros y todo esto, unos años antes, en los 80, en los 80, pero estábamos todavía con esa ciudad industrial desmantelada, fea y horrorosa. Nosotros teníamos 88 encuentros al año. ¿Por qué digo encuentros y no congresos? Porque dentro de encuentros estoy hablando, pues puede haber ferias de muestras, puede haber congresos, lo que entendemos por congreso convencionalmente en el Palacio de Congresos, en el Palacio de Euskalduna, pero también hay encuentros que son pues una sociedad o lo que sea que contrata un hotel y unas salas y hace, digamos, un evento en el hotel. Por tanto, a todo eso le llamo encuentros. Nosotros teníamos 88 encuentros al año en el año 94. En los últimos años, 6, 7 por lo menos, tenemos más de 1000 encuentros al año. Más de 1000 encuentros al año. Pues fue un objetivo buscado, el tipo de turismo, que eso genera luego riqueza en los hoteles, en la hostelería, en los servicios, etcétera, en el comercio, y eso fue un objetivo buscado. Por tanto, a la contestación de tu pregunta, ¿Bilbao lo buscó? Sí, expresamente. En el caso de Barcelona, recordemos que Barcelona también es la ciudad de Gaudí, ¿no? O sea, empezando, quiero decir que tiene una tradición arquitectónica fortísima, solo hace falta darse una vuelta por cualquier sitio y es evidente, ¿no? Sí, esto es un hecho indiscutible, pero al mismo tiempo hay que reconocer un paralelismo con Bilbao en el siguiente sentido. También la eclosión arquitectónica de estos últimos decenios en Barcelona parte de una circunstancia excepcional. No es tanto el fracaso o el declive de un modelo económico, sino como una conciencia clara de una situación de cambio político, que es la que trae el advenimiento de la democracia. El primer alcalde democrático, que es Narcís Serra, en Barcelona, a final de los años 70, resulta ser una persona con una sensibilidad arquitectónica que no suele ser la de todos los economistas, que es lo que es él de formación. De tal manera que supo rodearse desde el primer momento
en este caso de Oriol Bohigas, que es un arquitecto de Barcelona, que digamos que es el Ivón Areso de Barcelona, para entendernos, porque es la persona que tiene la ciudad en la cabeza en términos urbanísticos y arquitectónicos. Y no solo eso, sino no es que tenga un conocimiento de académico, sino que es que además tiene ideas sobre lo que tiene que ser la ciudad aprovechando este salto hacia el futuro. De tal manera que, al incorporar a su equipo desde primera hora a Oriol Bohigas, el alcalde Serra y a continuación el alcalde Maragall, se dotaron de una potencia intelectual arquitectónica de primer orden. Y entonces, respondiendo a lo que era la primera pregunta de Iñaki, hay que decir que la primera convocatoria que hace de arquitectos extranjeros Bohigas es para el diseño del anillo olímpico de Montjuïc, ya con vistas a los Juegos del 92, pero que él siempre dice que aquella primera selección, aquella primera convocatoria, no la hizo tanto, digamos, con el propósito que se han hecho después en muchas ciudades, como de vamos a llamar al que está más de moda y nos lo vamos a traer para que nos haga algo. Él defendía que también incorporaba un criterio cultural, en el sentido de que durante el franquismo no es que se hubiera vivido en un ambiente cerrado al 100%, pero sí que es verdad que las relaciones entre arquitectos con intereses comunes de distintas nacionalidades no eran tan frecuentes. Y Bohigas siempre decía que aquel primer concurso, aquella primera convocatoria, la había convocado con la idea de abrir las puertas, las ventanas y de establecer una serie de comunicaciones entre los profesionales de dentro y los de fuera. Después de eso, las cosas cambiaron y Barcelona, y así lo he escrito en alguna ocasión, que en esa época hizo las cosas muy bien, a mí me parece, acabó cayendo en algunos defectos propios de ciudades con menos tradición intelectual y menos tradición arquitectónica, en el sentido de que llegó un momento que parecían que estaban haciendo la colección de cromos con arquitectos. Hay una anécdota famosa del alcalde Clos sobrevolando con un helicóptero con Acevillo, que era en esa época su mano derecha arquitectónica en el ayuntamiento. Sobrevolaban el área de la Sagrera, que es la típica zona de vieja playa de vías, una zona muy extensa, que cuando se levanta el tendido ferroviario pues queda ahí un costurón en medio de la ciudad, que se convierte en una de las primeras preocupaciones de la alcaldía, ver cómo lo regeneramos. Y cuando iban en el aeropuerto cuando iban sobrevolando esa área de la ciudad, a mi modo de ver, con cierta frivolidad, el comentario que se cruzaron fue: ahí quedaría muy bien un Gehry, ¿verdad? Quiero decir que también en una ciudad que empezó pues con una tensión arquitectónica muy alta, al final se entró en lo del coleccionismo de cromos. Bueno, todo esto coincide también con lo que estábamos hablando antes de estar aquí en el estrado, del fenómeno un poco de que los arquitectos empiezan a tener nombres, se les empieza a conocer. Es curioso porque ahora, y además es una cosa que ha ido desde el presente hacia atrás. Ahora todos conocemos a Ricardo Bastida, pero yo supongo que hace 40 años, por ejemplo, ¿no? Es decir, era menos evidente conocer a este tipo de arquitectos, conocerles por sus obras, conocerles incluso su parte de su biografía. Hoy estamos hablando de Calatrava, Yatcher ha escrito un libro sobre Calatrava, lo conocemos todos perfectamente, etcétera. Entonces, bueno, no sé, quería preguntaros un poco, porque parece que es un fenómeno que de alguna manera se entrecruza, ese nuevo interés de las ciudades de renovarse a través de la arquitectura y de esa nueva sensibilidad hacia la arquitectura, que antes no existía. En la percepción incluso ciudadana, me refiero, para el ego, para gente como yo, quiero decir, que no tiene por qué saber exactamente nada y que, sin embargo, vas entrando en ese conocimiento arquitectónico y se convierte en una parte del conocimiento más amplio cultural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en el que sobresalen ciertos nombres. Estábamos diciendo, por ejemplo, el caso del metro. Y dices, antes hubiéramos conocido que el metro, o sea, a Foster, como Norman Foster, que ya sabemos hasta el nombre de su mujer, sabemos todo, sabemos que pilota aviones, sabemos que, en fin, todo ese tipo de cosas con tanto detalle, o no, quiero decir, o la labor del arquitecto hubiera sido como más subterránea, más profesional, más discreta. No, yo sí creo que ha habido una implosión, una explosión del conocimiento popular de la arquitectura. Yo creo que en un fenómeno bastante mundial, desde China, Estados Unidos, Europa, no un problema local.
con el peligro de lo que antes ya se mencionaba de hacer un parque temático. Ese es un peligro de convertir la ciudad en un parque temático de la arquitectura. Pero, digamos, el conocimiento popular o la presencia de la arquitectura sí ha ganado en ese movimiento. Yo, de todas formas, lo que diría es que en los casos que aquí hemos tenido pues, algunos arquitectos de prestigio, ha sido en su día, ahora ya no. Yo tuve también mis tensiones con el Colegio de Arquitectos, porque no se hacían concursos. Generalmente eran consultas, es decir, se invitaba a figuras importantes y se escogía el mejor diseño. Era un concurso restringido, ¿no? Sí. Pero eso ha ayudado también a la arquitectura local. Ha ayudado, primero, en todos los proyectos de figuras de la arquitectura, quitando Calatrava, que se han hecho en Bilbao, han colaborado profesionales locales, que han tenido la oportunidad de conocer cómo funcionan esos grandes estudios y trabajar con ellos. Y eso es una oportunidad profesional pues, para una serie de arquitectos vizcaínos, locales. Ha servido para que los buenos arquitectos locales se hayan proyectado y sean más conocidos. Y MB ha estado invitado en la Bienal de Venecia. Ha habido más interés público por la arquitectura y los buenos arquitectos locales, pues la ampliación del Museo de Bellas Artes, la biblioteca de la Diputación, etcétera, hay las obras de Colbarreu, etcétera, son edificios de arquitectos locales que se han apreciado y que igual antes hubieran pasado más desapercibidos si no se pone, digamos, en valor el fenómeno de la arquitectura. Y además ha habido también una recuperación de la buena arquitectura burguesa, histórica, que para la gente, lo que has dicho tú de Bastida, es decir, que para la gente, pues, bueno, ahí estaban, quiero decir que tampoco era conocida, y se ha recuperado también a nuestros arquitectos históricos. Es decir, que yo creo que no ha sido negativo para la arquitectura local, tanto la histórica como la nueva, y además yo creo que, digamos, el Colegio de Arquitectos, que podía ser un poco el termómetro de eso, pues lo reconoce. Yatser, ¿cómo ha sido en Barcelona? No hablaría ahora tanto de Barcelona como respecto a esa notoriedad de los arquitectos y a la influencia que haya podido tener eso en la percepción o en el disfrute que pueda tener el común de los ciudadanos de la arquitectura. Yo creo que esa notoriedad se debe en parte a un factor extra arquitectónico, que es el de la sociedad del espectáculo, el que saca más la cabeza en los medios, habla con más frecuencia y elige con más tino las tribunas desde las que se prodiga, pues es alguien que tiene ya una parte del camino recorrido. No olvidemos tampoco que estos arquitectos que han hecho el camino del Star System generalmente proponen unas obras muy vistosas, muy espectaculares, muy llamativas en definitiva, y que la mayoría de ellos se distinguen también por ser personas con una gran habilidad, no diré para las relaciones públicas, pero sí para las apariciones públicas, ¿no? De tal manera que se revisten un poco de ciertos plumajes o definen unos personajes pues, con unos rasgos muy acusados, etcétera, que todo eso también favorece la presencia y la difusión de la propia figura, ¿no? Ahora, ¿quiere eso decir que el conocimiento o la percepción incluso de la arquitectura ha progresado mucho en estos años gracias a estas figuras? Yo diría que el de la arquitectura espectacular, particularmente espectacular, sí, porque ha sido una arquitectura que ha podido abrirse camino en los medios de información general con facilidad, puesto que proporcionaba imágenes muy bonitas de ver, muy llamativas, etcétera. ¿Quiere eso decir que ha estimulado el conocimiento un poco más interno de lo que son las razones de la arquitectura? Yo ahí tengo mis dudas. Pero, por ejemplo, citando el caso de Colbarreu que ha citado Ivonne y que tú conoces bien, por otra parte, con los que conoces a los arquitectos y demás, hombre, perdonad que en este caso opine, ¿no? Que sí parece que hay una influencia, porque bueno, tú ves ahí el edificio de sanidad entre Alameda Recalde y Licenciado Poza y dices, bueno, aquí algo hay, ¿no? O sea, quiero decir, aparte de la función y de todas estas cosas y de hacer un buen edificio, recordemos, para la administración, ¿no?, que podía haber sido de otra manera, ahí sí que se ve una voluntad, una pequeña voluntad de estilo, no sé si, ¿no? Sí, sí. Bueno, sí. En ese caso es indudable que el lenguaje arquitectónico que se emplea
tiene poco que ver con el del ensanche de Bilbao y tiene más que ver, sin embargo, con los años que nos ha tocado vivir, ¿no? Es muy expresivo y además tiene sus razones también en términos términos más medioambientales, etcétera. Pero yo no me refería tanto a eso porque es evidente que entre los profesionales no se puede ser insensible a la obra de aquellas figuras que realmente tienen más predicamento, algo deben hacer bien, ¿no? Y es normal que se produzcan algunos fenómenos, no diré de emulación porque no estamos hablando de esto, pero sí, digamos, de sensibilidad a esos tipos de expresiones o lenguaje. También podríamos añadir a continuación que para una generación de arquitectos, que ahora pongamos por caso, que tiene de 45 años para abajo, y que alguno de ellos crecieron académicamente en la ensoñación de que la arquitectura era eso, también el chasco que se han llevado es importante, la mayoría de ellos, porque, con suerte, en una época en la que ha decaído muchísimo la demanda, pues a lo que se han podido dedicar los más avispados, desde mi punto de vista, es a desarrollar un tipo de arquitectura que es exactamente la contraria de esta arquitectura del gran espectáculo. Es aquella arquitectura que está más preocupada por el presupuesto, por la administración de los recursos y por la sostenibilidad económica y también medioambiental del edificio. Es decir, que aquí hemos vivido también un poco de cambio de paradigma recientemente. Que es lo que, por ejemplo, el último premio Pritzker iría por ahí, ¿no? Sí. Ivonne, sí, lo de Colbarreu y estas cosas, un poco esa digamos, onda expansiva, podríamos decir, ¿no? No, quiero decir, vamos a ver, lo que quiero decir es que hay arquitectura local buena que ha podido intervenir. No todos, además, quiero decir, aunque te acepto que son gente con la oportunidad de saber cuándo intervenir, etcétera, y en uno de los casos, digamos, tal vez más que en el segundo que voy a citar, de dos obras diferentes, aquí han sido absolutamente discretos, nada figuras, ahí están sus obras, que es la Biblioteca de Moneo para la Universidad de Deusto y el edificio Álvaro Sisa para la UPV. No han metido ningún ruido, por lo menos personal, aquí en Bilbao, ni han hecho ruedas de prensa. Todo lo contrario. Yo creo que hay gente más discreta y han dejado, bueno, pues dos obras que están bien. Yo pondría, digamos, tal vez tiro para el otro lado. Creo que, de eso se trata. Sí, creo que en cambio te diría, pues mira qué pena, en ese sentido. Hubo un proyecto muy interesante a mi juicio, ganador de un concurso público para una institución pública, que fue el Palacio de Justicia de los Jardines de Albia, entre Jardines de Albia, lo que era el edificio de bomberos antiguo de Colón de Larreategui. Lo ganaron dos arquitectos vitorianos locales del Vasco Navarro, eran Roberto Ercilla y Miguel Ángel Campos. No se hizo. Y yo digo, ¿estamos satisfechos con esa arquitectura sobria, funcional, no sé si medioambientalmente contenida, etcétera, de ese edificio que tenemos entre Ibáñez de Bilbao, cuando subes Ibáñez de Bilbao o bajas Colón de Larreategui? Sí. Cuando podía haber habido una arquitectura local, no estoy hablando aquí de Star System, pues más atractiva. Pues a mí, quiero decir, creo que es una oportunidad perdida, lo contrario, ¿no? Cuando hablabas de la biblioteca de Moneo como una... Y digo temas que la gente puede identificar, ¿no? La caja esa que hay, donde era bomberos. Eso podría haber sido algo más saleroso. No, solo un añadido al... Has calificado de discreta, por ejemplo, la intervención de Moneo en la biblioteca de Deusto. Por su presencia en Bilbao. Por su presencia en Bilbao. Yo creo que es inteligente más que discreto, porque si tú tienes que construir el primer edificio de cierta presencia a 100 metros del Guggenheim, tienes que ser discreto si eres inteligente a la fuerza. Lo otro es entrar en competición y lo tienes muy mal, porque el Guggenheim es el edificio del cambio de siglo, no en Bilbao, en el mundo. O sea que ahí estuvo muy bien. Bueno, pues hablemos un poco del Guggenheim, un cambio que fue, de alguna manera, porque Gehry fue una opción en la que sí que es verdad que estuvo también involucrado el ayuntamiento, pero sobre todo era una opción de la Fundación Guggenheim, ¿no? La elección real yo creo que fue más bien de la Diputación y de Juan Luis Lascurain, del personaje. Guggenheim lo que hizo es imponer, digamos, que el edificio tiene que estar hecho por una de las grandes figuras que estaban en aquel momento. Y propuso a Pei,
bueno, propuso 4. Sí, Himmelblau, Eso es, sí, alguna otra más que no se nos olvida. Sí. Sí. Y realmente el boceto que gustó más, sobre todo a la Diputación, y es quien, digamos, hizo que la propuesta de Gehry fuese la triunfadora. Lo de Gehry, lo del Museo Guggenheim, en cierta forma, que está en Bilbao, es un milagro. Y es a lo que se llama el efecto Guggenheim. Yo cuando hablo de la transformación de Bilbao por ahí, no suelo hablar del Museo Guggenheim. Sí suelo hablar porque en el coloquio sale. Primero porque me duele mucho que la gente, lejos, piensa que aquí cayó en paracaídas, no se sabe cómo, un museo y ¡pum!, la ciudad cambió. No, el cambio de la ciudad fue una estrategia mucho más pensada, mucho más trabajada, y el museo es una guinda, una apuesta que salió extraordinariamente bien, pero que podía no haber salido tan bien, pero la transformación de Bilbao se hubiera producido igual. Y además es un muy mal mensaje, y aquí sí que estaríamos hablando de esto de las arquitecturas de estrella, ir por ahí y decir, hagan ustedes un gran edificio emblemático, cultural, museístico, de otra naturaleza, y su ciudad cambia. Ese es el peor mensaje que tú le puedes mandar a una ciudad que está viendo cuál es su estrategia para cambiar y para mejorar. Esto no es un tampón que tú lo repites y sale. No es eso. Y, por tanto, hay que tener mucho cuidado con el tema Guggenheim, con el tema, digamos, del Guggenheim y del museo como modelo. Ocurrió en Bilbao. Tuvimos eso que los árabes llaman baraka, muy buena suerte, pero no es algo que tú puedes planificar a ese nivel, para nada. Que el Museo Guggenheim esté en Bilbao es un milagro. Primero, porque los americanos, cuando deciden internacionalizarse y salir de la Quinta Avenida, su primera intención es llegar a Europa y, evidentemente, buscan a ver dónde se van a emplazar. Llega ese mensaje a la Diputación, que yo creo que aquí, de las 3 instituciones que colaboramos, se creó una pequeña... Bueno, los jefes eran el alcalde Ortuondo, el lehendakari Ardanza y el diputado general Pradera, los que tenían tal, pero pusieron tres soldados, digámoslo así. En el tema de implantación urbana estuve yo, por el ayuntamiento. En el tema económico estuvo Juan Luis Lascurain, por la Diputación, que era el diputado de Hacienda. Sí, sí. Y en el tema de cultura estuvo Arregui, que era el consejero de Cultura. Y el que llevaba la voz cantante era Economía. La economía, no cultura, tal. Entonces, ¿por qué vinieron a Bilbao? Cuando era, bueno, se les invitó, nos enteramos que querían venir, se les invitó a venir a ver si querían implantarse en Bilbao. Claro, aquel Bilbao era horroroso, era un desastre. Y dices, ¿y cómo vinieron a Bilbao a pesar de todo? Pues porque en Europa todo el mundo les dijo que no. Y se quedaron sin novia. O se casaban con la fea que éramos nosotros, o se volvían solteros en Nueva York. Tan sencillo como eso. Sí es verdad que antes de tomar la decisión estuvieron conmigo en la oficina del plan, les explicamos un poco todo el proceso de cambio que queríamos hacer, eso también les animó un poco y pensaron, bueno, que podían demostrar que ellos también podían colaborar a esa transformación. Diréis, bueno, está muy claro que los americanos era el último sitio de donde querían venir, pero los bilbaínos estarían encantados. No, todo lo contrario. Si nosotros hubiésemos hecho una encuesta, un referéndum en aquel momento, el 95% de la población estaba en contra. Y esto se entiende. Yo no suelo entender otras que son más política de portal. Siempre sale el movimiento anti, el Salvem, el no sé qué, que a veces está bien, pero otras veces es que es paralizante, no te dejan hacer nada. Yo he tenido mucho Salvem, mucho no sé qué, y no hubieras hecho nada. Pero esto no era ese colectivo que luego hay una mayoría silenciosa que está de acuerdo, pero que vosotros los medios de comunicación os gusta el ruido y el ayuntamiento no es democrático y no escucha a los vecinos, todo ese tipo de cosas. No, esto era mayoritario. Y se entiende bien, porque en aquel momento de desastre económico, de cierre de las industrias, etcétera, se entendía que todos los recursos públicos disponibles, los que no estaban en el gasto corriente, en la educación, en la sanidad, en la seguridad, etcétera, tenían que estar para ayudar al aparato productivo. Y que gastar
133 millones de euros en construir un museo de arte moderno y contemporáneo en esas circunstancias era una auténtica frivolidad. A pesar de todo, se tiró para adelante. No voy a contar ahora los 3 efectos Guggenheim porque me alargaría un poco, y el tema salió muy bien. Pero es que salió muy bien porque hubo mucha suerte y además porque se dieron un cúmulo de circunstancias, se alinearon los astros. Eso no se puede vender por ahí como modelo a imitar. Abriendo un poco el foco, lo que está contando el alcalde es muy interesante porque invita a analizar la operación del Guggenheim como un ejemplo claro de que las cosas no son blanco-negro, sino que normalmente son muy complejas e intervienen muchos factores. Y a veces la previsión que se puede hacer de buenas a primeras es terrorífica y luego el resultado es la bomba, lo cual quiere decir que hay que analizar las cosas desde muchos ángulos. Es verdad que en el caso del Guggenheim y Bilbao hubo mucha suerte, porque los 3 agentes que participaron en la jugada, que eran la Fundación Guggenheim, las instituciones vizcaínas o ciudadanas de Bilbao y el arquitecto, estaban fastidiadas. Las instituciones de aquí eran muy conscientes de que la ciudad se había ido a pique, o se había ido a pique el tejido industrial de la industria pesada. Detroit, lo que se dice de Detroit posteriormente. Los de la Fundación Guggenheim habían probado en Venecia, habían probado en Salzburgo, habían probado en ciudades que les parecían más eufónicas de entrada, pero no habían llegado a acuerdos en los tratos económicos que hacían. Y es verdad que Frank Gehry era el capo di fila de la vanguardia arquitectónica estadounidense, situada en la costa oeste. Pero tenía 65 años y no había hecho la obra definitiva. Se mencionaba su casa en Santa Mónica y una serie de obras que no era una obra como, bueno, sí tienes mucha fama, pero lo que has hecho tampoco da para tanto. Y esta, digamos, conjunción de 3 agentes que estaban en situaciones muy delicadas, pues va y resulta, contra todo pronóstico de alguna manera, que suman los 3 un éxito brutal. La Fundación Guggenheim, porque consigue lo que quería, que era sacarle rendimiento a sus fondos que tenía aburridos en las reservas de la Quinta Avenida. Las instituciones de aquí, porque realmente consiguen el talismán que ayuda, o que ayuda mucho, a renovar la ciudad. Y Gehry, porque da un pelotazo impresionante. Ahora bien, no estamos hablando de un pelotazo ni de exclusivamente de una conjunción astral. De eso estamos hablando de una ciudad que tenía un plan muy estudiado, que había decidido cuál era el problema, había hecho el diagnóstico y había decidido el tratamiento. Y el tratamiento era muy ambicioso y se trataba de darle la vuelta a la ciudad y reorganizarla para su nuevo destino. Y este es el punto crucial, la razón del éxito de las ciudades que afrontan operaciones semejantes y realmente lo consiguen. ¿Cuál es la clave? Pues tenérselo muy estudiado y saber lo que pasa. Y que haya mandos unificados. Tiene que haber un alcalde con voluntad política para tirar eso adelante y tiene que estar asistido por los mejores profesionales del ramo. Y les tiene que hacer caso a ellos y no a nadie más, o no a nadie antes que a ellos. Aunque esto parezca un poco de despotismo ilustrado, pero si tenemos un problema médico, intentaremos ir al mejor médico. Si la ciudad tiene un problema que quiere renacer urbanística y arquitectónicamente, tiene que ir a los mejores y tiene que dejarse aconsejar por aquellas personas que lo tienen más estudiado y saben mejor lo que hay que hacer. Y las ciudades que no lo han hecho así y que han creído, como decía el alcalde, que comprando un chirimbolo de firma ya todo se arregla, pues no se arregla. Y eso, perdón, es el pecado de Bilbao. Que el efecto Guggenheim ha hecho pensar a muchos incautos que bastaba con poner el bibelot de firma. Y no es así. Estamos hablando de Gehry, pero curiosamente hay veces que ponemos bajo el mismo paraguas a todos los arquitectos estrella, cuando en realidad son muy diferentes, ¿no? Si vemos un poco la trayectoria de Gehry, Gehry es un arquitecto que se forma sobre todo haciendo centros comerciales, que es una parte de su biografía no del todo conocida.
Es decir, es un arquitecto que se forma en el estudio de los materiales, en todas esas cosas como básicas que vosotros sabéis mejor que yo. Es decir, un poco era un personaje como muy técnico antes de convertirse en otra cosa, es decir, antes de dar ese salto a la creatividad, ¿no? Que las bases siguiendo un poco la construcción del Guggenheim de Bilbao, parece que la cosa desde el punto de vista técnico fue muy sólida. Yo también de hablar con César Caicoya, que fue el arquitecto de IDOM, que fue su segundo y casi fue su 1,5, podríamos decir, en vez del segundo, ¿no? Una cosa que les volvía locos era eso, era la buena realización de la arquitectura. Pero vemos que no en todos los casos es el mismo caso. Quiero decir que hay veces que bajo ese paraguas de arquitecto estrella es, no sé, un poquito injusto con algunos, me parece a mí, ¿no? Es verdad que las obras de Gehry, aquellos catalejos, su propia casa que era como con tela de gallinero, etcétera, sí. Bueno, era una arquitectura, digamos, llamativa, era ya premio Pritzker, pero no había eclosionado a lo que se entiende por Gehry. La eclosión es cuando hace ya este tipo de arquitectura de láminas, que dice, es que se imita mucho a sí mismo, pues como todos los peines de Chillida se parecen mucho a sí mismos. Es decir, yo eso tampoco lo criticaría. En escultores se hacen series y no lo criticamos, ¿no? Pero su primer edificio de esta nueva eclosión Gehry no es el Guggenheim. El Guggenheim es el primero que se construye. Él había hecho antes, pues, tal vez sin la brillantez del Museo Guggenheim, pero también de ese estilo ya, con ese tratamiento, el Auditorio Disney de Los Ángeles. La maqueta, sí. Y el proyecto. Y no se atrevían a hacerlo porque exacto, creían que era incontrolable en precio. Sí, sí. Es decir, los americanos decían, eso no se puede construir, o sí se puede construir, pero no se sabe lo que cuesta. Eso es. Y aquí se hizo en precio, sin salirse nada del presupuesto. Eso fue otro milagro. Eso es. Y eso, además de lo que significa de gallina de los huevos de oro, de proyección internacional, de todo eso que has citado y que es cierto, pero que es peligroso transmitirlo, supuso también algo muy importante para la industria y la tecnología vasca. La empresa Ursa, que hizo la estructura, los cerramientos de cristal de Humaran, etc. Eso también pone en valor una industria de la construcción que te la hace puntera. El otro día, no me acuerdo dónde, en alguna otra reunión de este tipo, hablaban de los fosteritos de Norman Foster, ¿no? Sí. De estos elementos curvos. Cuando se diseña ese fosterito, Norman Foster no se atreve a tomar esa decisión de hacerlos, porque los primeros eran, digamos, de forma más cúbica o más convencional, porque creía que no iba a haber aquí tecnología suficiente para hacer eso. Y luego, cuando estuvo en no sé qué país de Asia, etcétera, se le rompieron los cristales y no sé qué, y se acordaba de Bilbao. Es decir, que detrás de eso no solo hay arquitectura, etcétera, sino que hay, digamos, técnica, industria, artesanía, y que eso también se pone en valor y me parece importante. Por volver un segundo a Gehry en concreto, es verdad que es, como decía, que profesionalmente tiene una maduración lenta porque a los 65 años todavía no había dado el do de pecho, por decirlo así. Pero, sin embargo, ahí cristaliza en ese momento con la obra de Bilbao, con el Disney Concert Hall, cristaliza su lenguaje, y no solo su lenguaje, que es lo que vemos finalmente, sino su modus operandi incluso a nivel técnico. Yo estuve visitándole en su estudio de Los Ángeles no hace unos pocos años, y él tiene un estudio que es un hangar inmenso, llenísimo de maquetas, y luego tiene un departamento aparte, como en un altillo, inmenso también, donde tiene el departamento, digamos, de programación, el CATIA, donde trabajan con estos programas que en origen están relacionados con la industria aeronáutica, pero que él ha hecho una adaptación para la arquitectura y que no se ha quedado en él. Es decir, ese servicio actualmente es algo que le da mucho dinero al estudio. Aparte de los proyectos que él diseña y que él acaba construyendo, ese departamento de diseño, que también de diseño por ordenador y con unos programas muy sofisticados, son realmente como su segunda fuente de ingresos y muy notable fuente de ingresos, porque de alguna manera él también ha aprovechado con mucha visión la arquitectura, digamos, para generar conocimiento, para generar tecnología y, en consecuencia, generar negocio también. Bueno, tendríamos que hablar un poquito de Calatrava. En el caso de Calatrava,
¿Cómo fue la relación? Y bueno, o sea, porque con Gary sabemos que fue estupenda, que incluso quería comprarse una casa por aquí, por la zona de Urdaibai y todo eso, y que fue, la verdad es que era uno más cuando venía muchísimo aquí, pero bueno. Yo creo que en el trato personal Calatrava, con diferencia, es el arquitecto más complicado, de trato más complicado. Porque con facilidad se te sube a la peana. No sé si se me entiende qué quiero decir. Sí, que decir, el propio Foster, que puede ser, pues en este momento, Gary, el número uno, casi, mucho más humildes o sencillos o cercanos en el trato de lo que puede ser Santiago. Placer antes ha citado 3 características suyas: arquitecto, ingeniero y escultor o artista. Creo que el problema que tiene es que le prima mucho más la faceta artística que la otra. Sacrifica lo funcional o no se preocupa de lo funcional porque le preocupa excesivamente la imagen. Y eso en un arquitecto, si es estrella y tal, primero no es buena arquitectura si funcionalmente no funciona, eso está clarísimo, pero ya en un ingeniero, que parece que la responsabilidad del ingeniero es que la cosa vaya a misa, es que ya no se termina de entender, ¿no? Digamos que las cosas funcionen. Nosotros no tenemos, estoy hablando, nosotros Ayuntamiento de Bilbao, no estoy hablando de Bilbao. El Ayuntamiento de Bilbao no tiene una experiencia de tipo presupuestario, de control de costes, etcétera, al que has hecho antes referencia. El Ayuntamiento de Bilbao a Santiago Calatrava no le ha encargado nada. El aeropuerto de Bilbao es un encargo de AENA, del Ministerio de Fomento. No sé cómo se entenderían económicamente, si los granitos que le cambio o no cambio, y si fueron duros o blandos con él, lo desconozco. Nosotros, cuando estábamos, digamos, ya en el proceso de ejecución del plan de Bilbao, sí le dijimos, y sabíamos que Sondica, la antigua terminal, se había quedado pequeña, a AENA le dijimos, mirar, cuidarnos el cómo vais a proyectar el nuevo aeropuerto, porque ahora tenemos una caja de zapatos pequeño, me refiero a Sondica, y no queremos una caja de zapatos grande. Tratar de hacerlo, digamos, con cierto cariño también arquitectónico. Se lo encargaron a Calatrava y desconozco, hombre, lo que no puede ser, independientemente de las, digamos, frivolidades, porque eso son frivolidades, lo de la madera importada para luego pintarla o el cambio de suelo, eso son frivolidades que ningún profesional se debería de permitir ni plantear. Es decir, te lo piensas antes, pero con pólvora del rey o tal no lo puedes hacer. Aparte de esas frivolidades, lo que no puedes plantear es que la espera de la llegada sea al aire libre. Esto no es Miami o no es Cuba. Es decir, funcionalmente sacrifica todo a lo que él entiende que es su gesto escultórico. En la otra obra que la gente sí puede asociar más al ayuntamiento, que es la pasarela de Calatrava no fue un encargo del ayuntamiento, fue una carga de urbanización de una obra. Nosotros, cuando se hace lo que se llamaba la Casa de las Palmeras y se edifica, lo que se le pone como cargo de urbanización a ese promotor es que haga un puente, porque entendíamos que entre el campo Volantín y el ensanche, o tenías que ir hasta el puente de Deusto, o el puente de la Salve, o tenías que ir hasta el ayuntamiento, y que hacía falta más puentes. ¿Por qué no había puentes en Bilbao? Por las servidumbres de la navegación mercante. Bilbao ha sido puerto hasta tiempos recientes. El puente del ayuntamiento se abría, el puente de Deusto se abría. Cuando cuando con el plan conseguimos trasladar el puerto de Bilbao al abre exterior, al mar, y deja de tener la servidumbre de la navegación mercante, nos podemos permitir coser las orillas mediante puentes. Y este es uno de los primeros puentes que teníamos que hacer para potenciar la ría, sus orillas, etcétera, que era el leitmotiv del cambio de Bilbao. Poner en valor la ría como espacio urbano de encuentro y coserla con puentes. Había habido un precedente, estoy hablando antes de que yo estuviese en el ayuntamiento, de que a cuenta del depósito franco, para hacer una recalificación, le encargan un proyecto a Calatrava. Eso al final quiebra porque el promotor de eso parece que, bueno, pues hace un desfalco, cobra una serie de cantidades, bueno, ahí hay un negocio turbio, muy sucio, se va a tal, y eso se queda colgado. Y entonces el promotor nuevo, que es en la otra orilla, en la margen derecha, retoma el puente de Calatrava para hacer esa carga de urbanización que el ayuntamiento le exige.
Supongo que un promotor privado le controlaría más que una institución pública, que con eso del pirulí ese de Madrid, todos esos simbolismos, pues no sé las dificultades que tendría, pero supongo que tendría un mayor control económico para las frivolidades. Pero sí que tuvimos luego, digamos, algunos problemas con él. Yo tengo que reconocer que la obra, el puente, es bonito. Y los puentes que se han hecho en Bilbao, los últimos, son de buenos profesionales. El de Calatrava, el de Fernández Ordóñez, que es la pasarela Pedro Arrupe, Y luego el Gueri es de Arenas, y el anterior, el Euskalduna, de Manterola. Es decir, ha habido buenos profesionales, se ha cuidado eso, ¿no? Pero sí que es verdad, nosotros no nos dimos cuenta con el tema del vidrio, que suponíamos que tendría pues algún tipo de tratamiento. No nos dimos cuenta del problema, es decir, a toro pasado todos listos, pero no nos dimos cuenta que el material era inadecuado. El puente era bonito. Tuvimos problemas con rupturas y al final dimos con la solución de la alfombra. Y eso, bueno, pues nos ha resuelto, digamos, el conflicto terrible que teníamos. Y gracias a Dios, el poner esa alfombra no ha sido recurrida. Pero sí hemos tenido algún otro tipo de conflicto de recurso. El primero, nada más construirse. En el plan general, es decir, esta carga de urbanización no obedecía a hacer una pasarela. En el plan general que había hecho en la oficina cuando estaba de técnico y luego en el ayuntamiento, ese itinerario, ese puente, ese trazado, ya estaba planteado. Y estaba planteado como puente, más como el viaducto hasta Mazarredo, hasta digamos, el segundo tramo. En ese momento hay... Los que os tendréis que recordar, estaba el rastro de Bilbao. Lo que está ahora en Bolueta, el rastro, era una zona peligrosa, pasaban los trenes todavía de la margen izquierda, iban por ahí, el depósito franco tenía una visera, te aparecía un tío con un destornillador, era un sitio peligrosísimo y además absolutamente desangelado. Por tanto, a nosotros el puente, que era la primera fase y teníamos luego que urbanizar para hacer la segunda, no nos servía si no llegaba hasta Mazarredo. Y esa segunda parte, que no se podía ejecutar todavía, porque todo eso estaba sin urbanizar y sin hacer, la hicimos con un mecanotubo. De tal forma que el itinerario previsto en el plan se hiciese primero con el paso de la ría de Calatrava y luego con un mecanotubo. Pues se empeñó en que quitásemos el mecanotubo porque afeaba su obra. Oye, esto es un puente y es una cosa funcional, ese concepto de la funcionalidad. Se empeñó, que nos demandaba tal, y lo único que consiguió, es decir, sí hubo una cesión por nuestra parte, y es que durante 2 días se desmontó el pedazo más próximo del mecanotubo para que él pudiese hacer los reportajes fotográficos pues para su divulgación, etcétera, pero inmediatamente, en 3 días, volvimos a conectar y quisiese o no quisiese, evidentemente, el puente estaba unido con el mecanotubo. Pero ahí tuvimos unas tensiones muy fuertes porque estaba empeñado en que se quitase ese mecanotubo. Pero claro, eso no servía para pasar el puente a un sitio que no era nada peligroso y hasta que 8 años después se hiciese. El segundo conflicto que tuvimos, que sí se judicializó y nunca he entendido la sentencia, porque la sentencia en alguna medida le dio la razón, no en sus pretensiones, que eran millonarias, pero le dio la razón, es que cuando se hace el otro lado, lo que son las torres de Isosaki, la carga de urbanización que tiene que hacer, o sea, lo que el promotor, no es un encargo del ayuntamiento que hace la obra desde su iniciativa, sacando un concurso, etc. La carga de urbanización que tiene que hacer el promotor de las torres de Isosaki es el otro elemento, lo que llamaríamos viaducto, por distinguirlo del puente. Conociéndole a Calatrava y lo conflictivo que era y su esperanza de que él hiciese el itinerario completo, yo al promotor le dije, pensaros si os convendría encargarle, yo desde luego no impongo, yo era el concejal de urbanismo, el que daba las licencias, etcétera, no le impongo a un promotor, quien tiene que ser el profesional, pero pensaros, porque esto puede ser conflictivo, esta persona piensa que él es el que va a hacer y yo os sugeriría que hablaseis con él para que os haga ese pedazo. Y me dijeron, pues espera, lo vamos a consultar, lo vamos a pensar. Pasaron los meses, no me dijeron nada, y un día les pregunté, oye, ¿qué vais a hacer al final? ¿Quién va a hacer la pasarela? Y me dijeron, no, la va a hacer Arate Isosaki, el que ha hecho el proyecto completo.
porque además hemos hablado con él, con lo que tú me dijiste, y nos ha dicho, si yo no me puedo pegar a Calatrava por un concepto de propiedad intelectual, ¿por qué Calatrava se puede pegar a mí? Y a mí es que el argumento me pareció rotundo. Es como si Calatrava le encargas una casa entre medianeras de cualquier ensanche de Barcelona, de Bilbao, de cualquier ensanche de Madrid, de lo que sea. Y por lógica todo tendría que ser... Toda la manzana, porque no deja hacer los colindantes, ¿no? Y, bueno, a mí el argumento me parece contundente, tanto derecho, digamos, de propiedad intelectual tenía uno como otro. El encuentro era absolutamente respetuoso con la obra de Calatrava, absolutamente respetuoso. Quiero decir, son dos obras diferentes, se diferencian muy bien, y nos llevó al contencioso. No al contencioso. Ya me hubiera gustado que hubiese sido al contencioso. Nos llevó a los juzgados civiles por atentar contra su derecho de propiedad intelectual. Y nos ganó. Y yo no entiendo que una cosa que es la ejecución de una infraestructura que está en el plan, que son cargas de urbanización de dos propietarios diferentes, nos gane. La licencia que yo tuve que darle a Isosaki es un acto reglado. No depende de que yo quiera, me guste o no me guste, le pueda condicionar o no condicionar. O cumple o no cumple. Si cumple, tengo obligación de darle la licencia, y si incumple, tengo obligación de denegársela. No cabe discrecionalidad. Si yo se lo hubiese denegado, entonces, por ese tema, problema, claro. No, hubiera ido al contencioso, claro, el promotor de Isosaki, y el contencioso administrativo le hubiera concedido la licencia porque era legal. El juez de lo civil le hubiera empurado al contencioso por dar esa autorización. Esa es mi pregunta. Ya sé. No, Calatrava lo que pasa es que tiene un concepto de sí mismo muy elevado, eso por una parte, y luego, en segundo lugar, tiene una voracidad, digamos, para hacerlo todo, desmedida también. En la Ciudad de las Artes de Valencia, donde tiene esa colección de edificios suyos, lo que es el umbráculo no estaba concebido como un umbráculo. Aquello era un aparcamiento para coches subterráneo. Pero cuando hubo hecho el aparcamiento para coches subterráneo, dijo, aquí encima quedaría muy bien un jardín. Yo pondré también algunos elementos como de mobiliario arquitectónico, digamos, y tal. Y se lo concedieron. Y cuando estaba hecho el aparcamiento con el jardín encima, como nunca tiene suficiente, dijo, aquí lo que quedaría muy bien ahora encima del jardín sería un umbráculo. Y finalmente lo que tenemos ahí es un umbráculo, pero en realidad en origen era un aparcamiento y en segunda instancia un jardín. Él es así, no puede evitarlo. Además hay un elemento que le retroalimenta a él. Cuando tú tienes este concepto de la arquitectura en que tiene que ser muy llamativa y tiene que llamar tu firma, tú te sientes cada vez más impelido a que la próxima sea más gorda que la anterior, porque sabes que esta es la manera con la cual tú te sigues garantizando la presencia en los medios y cómo, al estar muy vigente en los medios, también estás en la lista de deseos de algunos promotores públicos que pueden permitirse pagar tus obras. Y por eso digo que es recurrente, es una pescadilla que se mueve la cola. Y hay que decir que algunos promotores públicos fueron muy imprudentes. Y esto se demuestra, por ejemplo, por lo que me contó un promotor privado barcelonés, que le encargó a él 6 torres de oficinas, pactaron un precio de 15 millones de euros por el proyecto, y cuando estaban a punto de firmar y el promotor había decidido que era carísimo, pero que en fin se le había dado este antojo y que lo iba a hacer, le dijo, mira Santiago, solo te pido una cosa, introducir la siguiente cláusula en la que tú te comprometes a que el precio por metro construido no exceda en ningún caso los 1.000 euros. ¿1.000 euros? Sí, 1.000 euros por metro cuadrado construido, mezclando las plantas de oficinas, de parking, etcétera. A lo cual Calatrava se negó, digo, yo nunca firmo un contrato con una cláusula que pueda mermar o comprometer mi libertad artística y creativa. A lo cual el promotor, que debía cuidar de sus dineros, con muy buen criterio, replicó, dice, hombre, yo nunca firmo un contrato con una cláusula que pueda poner en riesgo la viabilidad económica de mi negocio, porque yo estoy aquí para hacer un negocio. Y esto que lo tiene tan claro un promotor privado que trabaja con su dinero y debe responder por su dinero o por el de sus inversores, es algo que algunos promotores públicos, y en este caso el ejemplo valenciano es paradigmático también, pues no han hecho. Y al no hacerlo, han fastidiado a todos los contribuyentes, francamente.
Bueno, vamos a... me quedo con dos cosas. Que yo pensaba que el Subisuri había dependido de... Y yo creo que es una idea que está... Sí, sí. El propietario ya, pero bueno, el que... receptor de la carga, pero no fue el promotor no público, fue iniciativa. En este caso, no fue el ayuntamiento. Exacto, que es una cosa que yo la verdad es que no tenía clara, la desconocía totalmente y pensaba que había sido el ayuntamiento, aunque nunca había sabido por qué, pero efectivamente no es así. Y luego otra cosa que también me quedo, que es el asunto del carácter, que es yo creo que también el que se va desarrollando a lo largo de todo el libro. Como a las 9 nos tenemos que marchar sí o sí, bueno, es el turno vuestro, si queréis hacer alguna pregunta. Buenas noches. Quería hacer una pregunta a Ivonne Arasa, aprovechando que está aquí, que hay algo que siempre me he preguntado, y es que no sería factible hacer en Bilbao algo similar. Yo creo que todo el mundo recordamos el Tercer Hombre. En vez de estar levantando las calles constantemente para poner tuberías o cables o televisión o de las distintas compañías, ¿no sería factible tener un túnel en cada calle y que por ese túnel discurra los distintos elementos a futuro? Gracias. Sí, eso se llaman galerías de servicio y existen. Es decir, en algún sitio, ahora, digamos, en las calles de Bilbao, levantar y hacer una galería de servicios es muy complicado, porque además, quien la financia, la tendrían que financiar los distintos servicios que pasan por esa galería, algunos públicos, como puede ser el agua, otros privados, como puede ser la telefonía o la fibra óptica o el gas, etc. En Abandoibarra, etc., nos lo planteamos. Hubo conflictos entre operadores que no nos lo permitieron al final llevar a cabo. Algún problema hubo, no recuerdo ahora muy bien, pero parte de ellos eran, digamos, que en esa galería donde el de Telefónica puede entrar, no quería que entrase el de Euskaltel o el de Orange o el de no sé quién. Había algunos conflictos, digamos, para eso que se llaman galerías de servicios. O sea, esa idea existe. En algunos no se ha desarrollado mucho, en algún pedazo de ciudad se ha hecho. Es muy cómodo en ese sentido. No siempre lo arregla. Vamos a ver. Si yo tengo en Colón de la Reategui, o en Deusto, o en Recalde, una tienda que tiene una zapatería y me ponen una panadería, la transversal de la acometida eléctrica para el horno me la va a hacer. Es decir, yo no puedo hacer galerías la galería de servicios longitudinal. No puede ser luego la acometida a cada comercio, a cada tienda, o al señor que quiere poner una oficina que tiene una fibra óptica. Es decir, las rupturas transversales, esas son inevitables, porque es una demanda ¿de quién? De vosotros, de nosotros, de los ciudadanos. No es un tema del ayuntamiento. Yo tengo un uso nuevo en ese local o en mi piso y esa transversal la tengo. Pero sí es verdad que en algún caso, pero tiene problemas, digamos, del control de accesibilidad y de manipulación de esos espacios por un montón de operadores. ¿Alguna pregunta? Sí. No sé si es una... Espera que te traen el micro y así oyen también, sí. Hola, Joseba me llamo. Vamos a ver, no sé si es una cosa, yo creo que es una cosa general del país, estamos en Bilbao, pero somos como un poco aficionados a tirar cosas y hacer cosas nuevas, ¿no? Yo creo que tú vas a Francia, vas a Italia, vas a Inglaterra, hay un respeto en general por todo lo que es... no tiene por qué ser una obra extraordinaria, ¿no? Simplemente que tiene años y bueno, que hay que respetarlo, ¿no? Entonces, hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, lo último que se ha hecho con los cuarteles de Garellano. Se han destruido y se han hecho unos edificios ahí inmensos que, bueno, no sé, a mí la verdad me parece horroroso. O, por ejemplo, el depósito franco. ¿Por qué se tiró el depósito franco? Era un depósito, o sea, quiero decir que tenía su cosa, ¿no? Es una cosa que tiene su historia, que, bueno... Y como esas hay muchas más, ¿no? Entonces, yo creo que en general el ciudadano medio que se interesa un poco por estas cosas está un poco escandalizado, ¿no? Porque se hacen este tipo de... Bueno, es un poco como un catetismo, ¿no? O sea, en lugar de respetar lo que tenemos y, bueno, de alguna forma darle otra utilidad, otro uso, tirar y hacer nuevo.
cualquier área hacer nuevo. Y tú vas por cualquier ciudad en España, pueblo o demás, y bueno, todo es nuevísimo. Vas por Francia, joder, y se ve que hay un respeto en general por lo antiguo, que no tiene, ya te digo, no tiene por qué ser una obra de Bastida ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente que es antiguo y que, bueno, que forma parte de la historia, de la cultura de esa ciudad, de ese pueblo. Y aquí tenemos una tendencia a tirar y hacer todo nuevo. No sé si es que es un complejo de inferioridad o no lo entiendo. Lo que quiero decir es que Yasser es aquí el protagonista. Entonces también lo iba a decir. Que la pregunta viene para mí, o que van a venir para mí. Primero, yo creo que eso es un poco, o sea, es una crítica, pero también a veces se exagera. O sea, yo no diría que se tira todo. El Ensanche de Bilbao está súper protegido por el planeamiento. Súper protegido. Y no la Alhóndiga. Los edificios ambientales, etc. Voy a la caricatura contraria. Se dijo cuando había que hacer el Museo Guggenheim y se escoge el emplazamiento actual, porque la primera intención fue hacerlo en la Alhóndiga, para terminar con aquel conflicto que hubo con el Cubo, Con Oteiza, sí. con Oteiza, etcétera, con Seido Iza, que no se podía hacer ahí porque estaba la fábrica de maderas, que solo quedaban las paredes y la chimenea. Es decir, prefiero, y yo tengo fotos de aquello y de cómo estaba. Se hizo un levantamiento muy cuidado, es una obra de Gregorio Ibarretxe, está documentada, archivada, pero ¿por qué se tiró? Pues porque se decidió que hacer el Guggenheim era mejor. Lo estoy llevando el caso contrario, pero sobre un caso que se planteó en ese sentido. Con el depósito Franco, el tema puede ser más dudoso, pero la apertura de Ercilla a los dos paseos de Ribera y la apertura del ensanche a lo que es los paseos de Ribera me parece una solución. ¿Que lo que queda del depósito es insuficiente? A mí como solución hoy la volvería a hacer. Fíjate lo que te digo, hoy lo volvería a hacer. La parte que queda del depósito, sobre todo es la calle Uribitarte, que es la de detrás, y es la menos vitalizada. Tanto es así que los vecinos nos dicen que es peligrosa. Y eso que tiene usos. Y en cambio, el que desde el campo Volantín se pueda pasar al ensanche y tal, con esa permeabilidad, yo hoy, si me das a elegir, ya que has puesto el caso ese, lo escojo. Evidentemente, el otro edificio que se ha tirado, es que parece que se han tirado cientos, era el pabellón de Euskalduna donde se hacían los motores. Hombre, yo creo que el Euskalduna que se ha hecho actualmente y tal, merece la pena respecto a haber mantenido aquel pabellón. Ya sé que en Milán, en el lingoto de la Fiat, pues se hizo el pabellón. Aquí no cabía, no, digamos, hay algo. Pero en Zorrozaurre y en otros sitios se mantienen pabellones, los que tienen más valor, evidentemente, para reaprovecharlos, para convertirlos en loft, que es una tal, pero sobre todo en centros de actividades creativas, etc. Es decir, el discurso está bien como genérico, pero en el caso a caso, yo te diría que no me arrepiento. En el caso a caso de los casos concretos, porque no se ha devastado con todo. Se ha protegido el casco viejo, se ha protegido el ensanche, se ha protegido el catálogo de edificios protegidos que tenemos en el plan general es la pera. Y evidentemente en Zorrozaurre, donde hay más ese tejido, hay un gran nivel de conservación de muchos de esos pabellones. Por tanto, no se puede generalizar desde una cosa que es un poco discurso. Y que es bueno el discurso, lo reconozco, o sea, no te lo critico. Pero aquí no se trata tanto del discurso, sino de ir al caso concreto. ¿Hubiera dejado la fábrica de madera o hubiera hecho el Guggenheim? Esa es la pregunta. Pues yo hubiera repetido lo que se ha hecho. Bueno, la verdad es que no tenemos, no sé si quieres añadir algo, Yatcher. No, que sí. La convivencia entre lo nuevo y lo viejo es una cuestión histórica, ¿no? Parece tan inadecuado deshacerse del patrimonio histórico como negar la posibilidad de que la época se exprese, la época del presente. Y para eso están digamos, pues la protección, que supongo que afecta a un número de edificios importante, y hasta ahí se llega, y a partir de ahí no. Y luego no olvidar tampoco que hay otros agentes, como son los agentes económicos o de la propiedad, que creen tener su derecho sobre determinadas fincas, ¿no? También.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por venir. ¿Qué pasa, Eva? ¿Qué tal? Hasta luego, gracias.